Chicos, aquí está Diego Lovegood de Preumed. Hoy día les traigo la continuación del video de introducción a la célula, que es organelos celulares. Aquí habíamos quedado en el video anterior, así que de aquí vamos a comenzar. Habíamos dicho que los organelos eran compartimentos rodeados de membrana. Esa era la definición clásica, pero de todas maneras dijimos que íbamos a estudiar organelos entre comillas, que no estaban rodeados de membrana. Ya, la primera clasificación que les dije que era muy importante para la PSU, porque el DEMRE la toma muy en cuenta, es saber de cuántas membranas están rodeados estos organelos. Existen tres organelos que están rodeados de doble membrana, que son el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, pero la mayoría está rodeado de una membrana simple, de una sola membrana, que son el retículo endoplasmático, que se divide en dos, liso y rugoso, el aparato o complejo de Golgi, lisosomas, peroxisomas, vacuolas, y hay organelos que, insisto, algunas fuentes dicen que no son organelos como tal, pero no nos interesa esa discusión, que no están rodeados de membrana, que son el ribosoma, el centriolo, el nucleolo y el citoesqueleto. Ya, así que lamentablemente para ustedes los tienen que saber todos de memoria, en qué tipo de células se ubican y cuáles son sus funciones principales. Ya aquí van a salir algunos datos que yo les voy a recalcar, que son más bien para su conocimiento, pero que no preguntaría mucho la PSU por ser más específico. Ya, partiendo por los organelos rodeados de doble membrana, tenemos primero al núcleo. Ya, sabemos que el núcleo es solamente una estructura que se encuentra en células eucariontes. Existen tanto en células animales, vegetales, en células de hongos y en los protistas. ¿Quiénes, ¿Qué células no poseen núcleo? Dijimos que las procariontes, que eran las bacterias. Bueno, este núcleo es una estructura, insisto, de doble membrana que tiene un nombre propio, ¿ya? Se llama carioteca. La carioteca entonces es el nombre que recibe la doble membrana del núcleo de la célula eucarionte. Y dentro de esta estructura, dentro de la carioteca, está delimitado el contenido del núcleo, que es el material genético asociado a proteína, que es la cromatina. Ya dentro del núcleo entonces existe la cromatina, que es ADN más proteínas. Acuérdense que estamos hablando de células eucariontes. Eh, y además este núcleo, esta carioteca, es súper especial porque tiene poros, ya tiene hoyitos por donde se comunica con el exterior. ¿A qué se refiere con comunicación a nivel de la célula, a nivel del núcleo? Que a través de estos poros se transportan ciertas sustancias, proteínas, pero sobre todo ARN, ya ácido ribonucleico, que es como el mensajero del ADN, porque el ADN, como es el jefe, se crea bacán y se queda siempre adentro del núcleo. Entonces, cuando el ADN tiene la necesidad de expresar una proteína para realizar cierta función, el ADN no va a salir del núcleo, ¿ya? Entonces, ¿a quién manda? A unos mensajeros que son los ARN. Y son esos ARN los que van a salir por los poros hacia el citoplasma para decirle a los ribosomas, oye ribosomas, sintetízame esta proteína por favor. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen del núcleo. Insisto, miren, aquí están amarillos los poros nucleares de la carioteca y todo el contenido al interior del núcleo de la carioteca se le denomina cariolinfa. Ya ese es un nombre más específico, no es necesario que lo sepan. Lo que sí me interesa que identifiquen adentro del núcleo es que existe una zona que no está rodeada de membrana, más densa y que se ve más oscurito al microscopio, que es el nucleolo. Nucleolo. ¿Y cuál es la función del nucleolo? Su principal aporte a la célula es la síntesis de ribosomas, específicamente haciendo qué? Sintetizando ARN ribosomal. Ya lo repito entonces, el nucleolo, específicamente el nucleolo, que es una zona más densa y oscura del núcleo, sintetiza, crea ARN ribosomal que forma parte de la estructura de los ribosomas. Ribosomas que dijimos eran importantísimos porque eran los responsables de la síntesis de proteína y en la célula casi todas las funciones que realiza tienen alguna proteína dando vuelta por ahí. Ya, eso con el núcleo entonces, guardar material genético y contiene el nucleolo que sintetiza
indirectamente ribosoma. Otro tipo de organelo rodeado de doble membrana es la mitocondria, que es un organelo que, como dice aquí al final, existe tanto en células animales como vegetales. ¿Ya? Aquí no hay una diferencia como lo vamos a ver después con el cloroplasto. Esta mitocondria se le denomina o se le llama un organelo semiautónomo. Aquí dice autónimo, está mal. Es semiautónomo. ¿Por qué semiautónomo? Porque se descubrió, y algo súper interesante, que las mitocondrias, aparte de tener doble membrana, tienen su propio ADN. ¿Ya? Miren aquí, poseen ADN propio y ribosomas propios. Y nótense, cachen, que el ADN de las mitocondrias es circular cerrado. Si vieron el video anterior, van a saber, se van a dar cuenta que ¿quiénes poseen ADN circular cerrado? Las bacterias. Y miren este datito de aquí, dice que las mitocondrias son del tamaño de las bacterias. Todas estas características son base para pensar, y lo vamos a ver en unas diapos más adelante, que las mitocondrias anteriormente, en un tiempo evolutivo muy lejano, muy pretérito, eran bacterias por sí solas. ¿Ya? Y algo pasó en algún momento de la historia evolutiva que se unió a otras células y ya no pudo ser una bacteria autónoma y se convirtió en un organelo semiautónomo. ¿Ya? ¿Cuál es la función principal de la mitocondria? Su principal aporte es la síntesis de ATP. ¿Y qué es el ATP? Es la energía de la célula. ¿Ya? Así que podrían considerar a la mitocondria como la fábrica energética. ¿Ya? ATP es un ácido nucleico modificado y significa adenosín trifosfato. ¿Ya? ¿Cómo sintetiza ATP la mitocondria? A través de un proceso que se denomina respiración celular. Y aquí está la ecuación general de la respiración celular. Aquí tenemos eh, que utiliza glucosa como combustible y con la presencia de oxígeno va a sintetizar, o sea, y producir finalmente ATP. Bueno, también libera dióxido de carbono y agua, pero a nosotros nos interesa esto, ¿ya? Sintetiza ATP. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Dónde, en qué parte, por ejemplo, del cuerpo humano existirá una gran concentración de mitocondrias? Por ejemplo, en los músculos. Los músculos para contraerse necesitan ATP, entonces esas células musculares deberán tener mitocondrias en más abundancia, mayor número de mitocondrias. Y miren aquí este monito, insistimos entonces en que tienen que conocer que la mitocondria tiene doble membrana, una membrana externa e interna, y que dependiendo de cuál estemos hablando, van a haber distintos tipos de reacciones químicas que se van a ver en respiración celular. Ya porque esta ecuación, glucosa, oxígeno, va a formar dióxido de carbono, agua y ATP, está muy simplificada. Ya las reacciones de la respiración celular son mucho más complejas y los vamos a ver en un video aparte. ¿Ya? Y los cloroplastos, que es el tercer y último organelo rodeado de doble membrana, también se considera un organelo semiautónomo porque también posee ADN circular cerrado propio y ribosomas propios. Y también tiene el tamaño más o menos de una bacteria. O sea, venimos repitiendo lo mismo que la mitocondria. Se pensaba que antes eran bacterias autónomas que andaban ahí viviendo por sí solas y algo tuvo que haber pasado en algún momento evolutivo para que se haya juntado con una célula más grande y hayan hecho un pacto. Ya ese pacto lo vamos a ver en unas diapos más adelante. ¿Cuál es la característica como más central del cloroplasto en relación a su especificidad? Que solamente existe en las células vegetales. Ya nosotros como seres humanos representantes de célula animal no tenemos cloroplasto. Ya solamente las plantas poseen cloroplastos. ¿Y cuál es su función? Los cloroplastos sintetizan material orgánico, sintetizan glucosa a partir de material inorgánico de dióxido de carbono. O sea, en palabras más simples, los cloroplastos son los responsables de realizar la fotosíntesis, que es la producción de alimento. Y miren aquí, si se dan cuenta, la ecuación general
de la fotosíntesis es la contraria. Me voy a ir unos más atrás. Es la contraria a la respiración celular. Cáchense que glucosa y oxígeno eran los productos de la fotosíntesis, pero aquí van a ser los sustratos de la respiración celular. Y los productos de la respiración celular son los sustratos de la fotosíntesis, para que vean que está todo conectado, así como dice el avatar. ¿Ya? Eh, bueno, miren acá, este es un monito del cloroplasto, doble membrana, membrana interna, membrana externa. Y adentro posee estructuras que son como, miren acá, moneditas de a 100, yo le llamo monedas de a 100, que se llaman tilacoides. Y una torre de moneditas de a 100 de tilacoides se llama grana. Y el espacio, entre comillas, como el citoplasma del cloroplasto, el espacio que queda entre las granas y los tilacoides se llama estroma. Ya, pero eso lo vamos a ver en un video de fotosíntesis. Ya, entonces, como les venía ya adelantando, observen que tanto las mitocondrias como los cloroplastos son organelos semiautónomos al poseer ADN propio y ribosomas propios. ¿Qué significa que tengan ADN y ribosomas propios? Que pueden expresar ciertos tipos de proteínas para su uso personal y que sus propios ribosomas sintetizan proteínas para ellos y no para las demás partes de la célula. Ya esto es muy relevante porque viene a sentar las bases de una teoría que se llama, y acuérdense muy bien de esto, teoría endosimbiótica. Esta es una teoría que intenta explicar el por qué las mitocondrias y los cloroplastos son como son y por qué están dentro de células. Pues finalmente, por qué no siguieron siendo bacterias autónomas. Y se piensa que fue por lo siguiente. Hubo un momento de la vida en donde había una célula grandota con núcleo, que se le llama célula protoeucariota, y que se encontró con la mitocondria cuando era soltera, ya hagamos que soltera, ya autónoma, solita. Entonces se empezaron a jotear, y entonces la célula protoeucariota, la grande, le dijo, mira, yo te puedo ofrecer protección y te puedo ofrecer alimento. ¿Qué me das tú? Entonces la mitocondria, cuando todavía no era mitocondria, o sea, cuando era bacteria por sí sola, le dijo, interesante, yo te puedo ofrecer la producción de ATP, ¿ya? Pero para producirte ATP yo necesito que me des protección y alimento. Entonces hicieron un trato, miren aquí cómo la célula grandota se comió la mitocondria, y de ahí quedaron juntos para siempre, se convirtieron en lo que ahora conocemos como célula animal. Entonces hubo una línea evolutiva que siguió para siempre así, pues, célula animal, mitocondria más núcleo. Pero otra hizo una segunda endosimbiosis, otra relación obligatoria ahora, que es que esta célula animal se encontró, animal entre comillas, se encontró con el cloroplasto cuando era autónomo, también soltero, y la misma conversación ocurrió. Ya aquí le ofrecieron energía, le ofrecieron protección, y aquí le ofreció el cloroplasto lo más bacán que podía ofrecer en el mundo de la biología, de la naturaleza, que es producir material orgánico a partir de material inorgánico, porque hay que darse cuenta de lo bacán que es, o sea, producir glucosa a través de la luz y del dióxido de carbono es como ser bacán, ya como chicorita. Ya, entonces aquí ocurrió lo mismo. Se comió al cloroplasto autónomo cuando era bacteria y entró a la célula y se convirtió en una célula vegetal. ¿Ya? La relación fue tan exitosa evolutivamente, fue algo que les favoreció a los dos, tanto así que se convirtió en una simbiosis, que es una relación ecológica en donde uno ya no puede vivir sin el otro. Entonces, si nosotros quisiéramos a través de mecanismos más bien artificiales hacer que la mitocondria y el cloroplasto vivieran por sí solos, ya no podrían, ya porque se hicieron dependientes unos de otros. Ya, no olviden esto lo pueden preguntar en la PSU, se llama teoría endosimbiótica. Ya, es una explicación tanto para las mitocondrias como para los cloroplastos. Ya, pasemos a... Pensé que voy a tomar un poco de café. Ya, ahora vamos a pasar a los
organelos rodeados de membrana simple o de una sola membrana. Partamos por el retículo endoplásmico o endoplasmático. Ya este retículo es un organelo que, como dice el segundo punto, se asemeja a un laberinto de pequeños tubos y sacos, estos, ¿ya? Y se dividen en dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, el RER, y el retículo endoplasmático liso, el REL. ¿A qué se debe eso de rugoso y liso? Miren, miremos el monito, se dan cuenta que el rugoso tiene como puntitos encima y el red no tiene ningún tipo de puntito. Entonces a eso se le dice que se ve rugoso y a esto que se ve liso. ¿Qué son esos puntitos que están por encima del retículo rugoso? Son ribosomas. Y los ribosomas ya sabemos que sintetizan proteína. Por lo tanto, la función del RER, deja ver si hay uno aquí, aquí está. La función principal del RER es producir también proteínas, ¿ya? O formar parte de la cadena de síntesis de una proteína completa. Aquí dice, gracias a los ribosomas, el retículo rugoso puede sintetizar proteínas, fabricación de membrana, en el sentido de que las membranas no están hechas solo de lípidos, sino que también de proteína. Ya entonces es súper fácil acordarse de la función. Si sabemos que es rugoso porque está lleno de ribosomas asociados, sabemos que tiene que ver con la síntesis de proteína. El liso, por el caso contrario, al no tener ribosomas asociados, no tiene mucho que ver con la función de síntesis de proteínas, ya hace otra cosa completamente distinta. ¿Cuál es? Participar en el metabolismo de lípidos, ¿ya? Entonces el liso tiene que ver con lípido. Es fácil acordarse porque L de liso, L de lípido. Ya, así que no sean pavos, no se pueden confundir. ¿Ya? ¿Síntesis de lípido es su única función? No. Tiene tres principales. ¿Ya? Síntesis de lípidos, metabolismo de grasa, la detoxificación, ¿ya? De medicamentos y de alcohol. Acuérdense que el hígado es el gran responsable o uno de los grandes responsables de detoxificar el cuerpo, de limpiarlo. Y el REL tiene una función aquí importantísima. Y la tercera función relevante del liso es el almacenamiento de calcio en las células musculares. Ya, así que liso, L de lípido, síntesis de lípido, detoxificación y almacenamiento de calcio. Y entonces, si yo les dije que la detoxificación era una de sus funciones principales, podríamos reconocer o pensar, inferir que en las células hepáticas, que son las células del hígado, va a haber un gran desarrollo de retículo liso. Ya, porque esas son otra de las preguntas clásicas de la PSU, como este típico investigador que ve por el microscopio una célula y se ve que hay un liso muy desarrollado. Entonces te podrían preguntar qué tipo de célula es o a qué función se dedicaría a esa célula si es que sabemos que el liso está muy desarrollado. Entonces, si el liso está grandote, sabemos que podría ser una célula que tenga que ver con la síntesis de lípido, detoxificación o almacenamiento de calcio. Ya, o sea, podríamos decir que una célula muscular, podríamos decir que una célula hepática, y hay que reconocer o especificar que la síntesis de lípidos, por ejemplo, significaría que el lípido, o sea, perdón, que el retículo liso tiene que ver con la síntesis de las membranas biológicas, o sea, de todas las membranas que hemos hablado, estamos hablando todo el rato de membrana, organelo rodeado de membrana, es el liso el que participa en su formación porque los sintetiza, ¿ya? Súper importante. Aquí en monito se nota claramente la diferencia de lo rugoso versus lo liso. Ya. Otro organelo rodeado de una sola membrana es el aparato de Golgi, que es mi organelo favorito, a nadie le importa, pero no importa. Que en las células vegetales tiene otro nombre, ya se llama dictiosoma. Incluso hace poco habían unas fuentes que decían que la vegetal no tenía Golgi, pero es mentira, ya solamente tiene otro nombre. Incluso en alguna parte ni siquiera les va a salir este nombre, pero es por si acaso, ya. Lo repito entonces, el Golgi en las células vegetales se suele llamar dictiosoma. Bueno, el Golgi es este monito de acá. Estoy tomando café. Eh, Tiene 1000 funciones. Ya 1000 es una exageración, pero tiene muchas funciones. Ya. Por ejemplo, en él ocurre síntesis de carbohidratos y se glicosilan las proteínas.
¿Qué es glicosila? Es la proteína, simplemente que la proteína que viene sintetizándose desde el ribosoma y desde el rugoso, aquí se le van a agregar ciertos tipos de compuestos que les van a marcar y les van a decir a dónde debe ir esa proteína. Ya yo siempre menciono, no se me ocurrió a mí obviamente, lo leí en los libros, que el Golgi es como una aduana, es como el que decide finalmente, decide a través de marcas químicas, bioquímicas, hacia dónde se va a ir una proteína. Así como proteína eh, va a ir a la membrana, tú te vas a quedar en el citoplasma, el anticuerpo, etc. O sea, no es el que decide qué es, pues eso viene desde la información genética, pero colabora con el transporte de las proteínas. Ya, como aquí dice en el punto 3, dirige el tránsito de las vesículas de las células. Por lo tanto, podemos decir con toda autoridad que el Golgi también es el encargado de sintetizar las vesículas de la célula. ¿Y cuáles son vesículas? Una que había hablado en el video anterior, los lisosomas y los peroxisomas. ¿Ya? Así que podríamos hablar de que Golgi es el papá de los lisosomas y de los peroxisomas, que serían los hijos. ¿Ya? Insisto, entonces Golgi encargado de la producción y la síntesis de todas las vesículas de la célula. Y en el caso de la célula vegetal, que lo podríamos llamar dictiosoma, forma parte de la síntesis de la pared celular luego de una mitosis. ¿Ya? Así que con toda autoridad también podríamos decir que el dictiosoma participa en la creación de paredes celulares. ¿Ya? Muy importante eso. Bueno, aquí este monito me gusta para que vean a lo que yo denomino como el caminito de la proteína, de la síntesis de proteína, que parte acá, en el núcleo. Pues el núcleo en el ADN tiene la información genética para construir una proteína. Dijimos que el ADN era súper flojito, así que le hice al ARN, oye ARN, llévate mi información. El ARN sale por los poros de la carioteca y se ubica aquí al ladito. Si se dan cuenta, el rugoso está adosado al ladito del núcleo. Entonces en el rugoso hay ribosomas que empiezan a sintetizar la proteína, el rugoso le hace modificaciones, esas proteínas recién formadas aquí en el rugoso se van al Golgi, el Golgi les realiza ciertas modificaciones bioquímicas y ahí la proteína se va a distintos caminos. Miren aquí los distintos caminos por donde se puede ir una proteína. Ya eso es súper importante. ¿Cómo las transporta el Golgi y cómo transporta proteínas? A través de la formación de vesículas. Por eso en todos los monitos, si se dan cuenta, el Golgi está rodeado como de pelotita. Ya eso es súper importante entonces. Golgi como la gran aduana o exportador de proteínas. Bueno, ya hablemos de los hijos, pues dijimos que los lisosomas y peroxisomas eran vesículas creadas por el Golgi. ¿Qué realizan como función? Esto, ya es súper sencillo. Los lisosomas son como los estómagos de las células, ya, o sea, realizan la digestión intracelular. Y para digerir necesitan tener enzimas que son como tijeritas, ya que se llaman enzimas hidrolíticas. Hidro de agua, litis de lítico de rompimiento, ya, o sea, rompen cosas a través de reacciones que involucran la hidrólisis, involucran la participación de agua. El lisosoma entonces rompe cosas, digiere cosas, actúa a un pH ácido y participa también en la autofagia. Auto a sí mismo, fagia comer, se come a sí mismo. También lo comenté en el video anterior, pero quizá alguien no vio el video anterior, entonces da lo mismo. Pero los lisosomas tienen la propiedad de rejuvenecer las células. Ya la célula se da cuenta de repente cuando tiene un organelo que funciona mal, un organelo que está medio viejo, entonces le dice al lisosoma que se dirija a ese organelo viejo y lo destruya. Lo destruya como degrada cualquier otra cosa, a través de sus enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Y los peroxisomas son otro tipo de vesículas rodeadas de una membrana simple que tienen como función, al igual que el retículo liso, la de contribuir a la detoxificación de las células. ¿Ya? Importante entonces aquí los peroxisomas y lisosomas. Bueno, y ahí están los monitos, si se dan cuenta, igual son difíciles de identificar cuál es cuál. Hay que tener como más ojo. La vacuola. Dijimos que existe tanto
en células animales como vegetales. La gran diferencia es que la vegetal es grandota, es única, y en cambio en las células animales son chiquititas y como que nadie las pesca. ¿Ya? ¿Cuál es su función principal? Obviamente, contener agua, guardar agua, mantener la presión de turgencia, o sea, la erección de las plantas. Pero también comentamos que las vacuolas tenían la propiedad de guardar, por ejemplo, ciertos químicos que funcionarían como método de defensa ante herbívoros. Ya pueden tener químicos, venenos, o pueden incluso tener ciertos compuestos que la hagan saber mal para que no se la coman, etcétera. Y entonces, para que lo tengan en cuenta. Con presión de turgencia me refiero a este monito. Ya cuando entra el agua a la vacuola empieza a crecer, se empieza a llenar, y mientras crece empieza a ejercer a través de sus paredes presión hacia alrededor, y esa presión va a llegar incluso a la pared celular, lo que va a hacer que la planta se mantenga parada, erecta. ¿Ya? Eso es súper importante también. Ribosomas. Aquí llegamos a los organelos, entre comillas, que no están rodeados de membrana. Ya, por favor, no se equivoquen. Los ribosomas no tienen membrana lipídica, ¿ya? Sino que son solamente dos subunidades, o sea, está compuesto de dos partes, y esas partes están hechas de proteína y de ARN ribosomal. Ya, aquí está, ARN asociado a proteína. ¿Quién sintetizaba el ARN ribosomal? Lo dijimos hace poquito, el nucleolo. Así que podríamos decir que el nucleolo es el padre de los ribosomas. ¿Ya? ¿Dónde están estos ribosomas en la célula? Mayoritariamente en el citoplasma, ahí en el mismo citosol, ahí en el gel, y otros están adosados encimitas del retículo endoplasmático rugoso, y sabemos que por eso mismo es que el rugoso se llama así. ¿Y cuál es su función? Dicho por 1.000.000 de veces, la síntesis de proteína. Aquí quiero mostrarles que en el citoplasma hay muchos ribosomas que están forever alone, andan solitas, como esta, la morada, pero hay muchos ribosomas que están uno al lado del otro formando estructuras que se llaman poliribosomas o polisomas. Ya, miren qué bonito. Ya. Otro tipo de estructura no rodeada de membrana importantísima para la célula es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto, como lo dice su nombre, es el que le da forma y resistencia a la célula. Es como el esqueleto de la célula, por algo le pusieron así. Este citoesqueleto está formado por una red de proteínas que las podríamos clasificar en tres, ¿ya? Entonces, no se olviden del citoesqueleto, la PSU les puede preguntar fácilmente porque está en el temario sobre el citoesqueleto y siempre me ha dado pena porque como que nadie los pesca, ¿ya? Entonces el citoesqueleto, vuelvo a repetirlo, está compuesto por tres estructuras: microtúbulos, microfilamentos, que en la mayoría son de actina, lo vamos a ver ahí, y filamentos intermedios. Todos estos filamentos, que son como lianas, cuerdas, están entrelazadas entre sí. Y aquí está entonces microtúbulos, los filamentos de actina, que son los microfilamentos, y los filamentos intermedios. Si se dan cuenta cuáles son los más grandotes, 25 nanómetros, los microtúbulos. Cuáles son los más chiquititos, obviamente los microfilamentos. Funciona un poquito más específico. Ya, esto no se lo tienen que saber como de memoria, así como uno por uno. Ya, estaba tomando café. El microtúbulo deberían asociarlo siempre a una función, a dos funciones principales. Primero, que forma parte de los flagelos, que son como estas colitas que tienen los espermatozoides o las bacterias y que les permite el movimiento. Ya, cilio y flagelo. Y la otra importantísima función de los microtúbulos que les recomiendo recordar es que participan en el proceso de la mitosis. ¿Ya? Creo que está por aquí, acá. Ya participa en el proceso de la mitosis. ¿Cómo? Gracias a la labor del centriolo. Ya, así que hablemos al tiro del centriolo. El centriolo es una estructura que se parecen a churros, ¿o no? Yo siempre he dicho que se parecen como a churros y medio hambre. Ya, estas estructuras que tampoco están rodeadas de membranas son los centriolos, que sintetizan
microtúbulos, que son parte del citoesqueleto. ¿Para qué? Para ayudar en la mitosis a transportar a los cromosomas nuevamente a los polos. Ya miren acá. Entonces, esto es otra materia, pero no importa. En la mitosis hay una fase que se llama metafase, en donde los cromosomas duplicados se encuentran al medio de la célula, en la línea ecuatorial, y los centriolos ya duplicados se posicionan en los polos. Entonces, ¿cómo hago yo como célula para traer la mitad de las cromosomas, ya, de las cromátidas para un polo y la otra mitad para el otro? Agarrándolos por la mitad y tirándolos, haciendo tracción. ¿Quién realiza ese movimiento de tracción? Los centriolos gracias a los microtúbulos. Entonces los centriolos lo que hacen, que aquí están en verde los centriolos, lanzan microtúbulos, que son estos lianas, cuerdas moradas, hacia el centro de la célula y se enganchan al cinetocoro o al centrómero del cromosoma y lo parten por la mitad. Entonces la mitad se va para acá y la otra mitad se va para acá. A los que les gusta Pokémon yo siempre hago como la analogía que los centriolos son como, no sé, Bulbasaur o Chikorita, que hacen como látigo cepa, tiran como un látigo cepa y sacan para el otro lado a las cromáticas. Los que no conocen Pokémon no me pesquen. ¿Ya? Entonces, los centriolos se encuentran solamente en las células animales. Las células vegetales realizan mitosis, sí. ¿Y cómo hacen este proceso? A través de un centro formador de microtúbulos. Al final de cuentas, yo siempre digo que es como lo mismo, pero bueno, no tiene como estos churros, estos centriolos como tal. ¿Ya? Eso en relación a los microtúbulos y los centriolos. Eh, Otro componente importante del citoesqueleto son los microfilamentos de actina, ¿ya? Y una de sus funciones principales, la que yo les recomiendo que recuerden, es que los filamentos de actina participan en la contracción muscular junto a la miosina. Ya esto es central. La contracción muscular se realiza a través de contracciones de actina con miosina. Y la otra cuestión importante que yo les recomiendo que recuerden es que los microfilamentos de actina tienen mucho que ver con el movimiento ameboideo de las células. ¿Ya? O sea, eh, cuando organismos unicelulares se quieren mover, empiezan a estirar sus membranas celulares y empiezan a formar como patitas. Pseudópodo es pseudopata, ya unas casi patitas, y se empiezan a mover. Eso lo realiza la actina. Y finalmente los filamentos intermedios tienen que ver mucho con la mantención de la forma celular, pero sobre todo con la resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, en la piel, las células que están unidas unas con otras están unidas por filamentos intermedios. Así que tienen que ver con la resistencia física, con la resistencia mecánica. ¿Ya? Los filamentos intermedios. Entonces repito, para que no se olviden, citoesqueleto compuesto por estas tres partes. Ya nadie los pesca y los pueden preguntar fácilmente. Bueno, el centriolo también es otra estructura no rodeada de membrana y ya hablamos de ello, así que me lo voy a saltar. Ya, la pared celular, organelo obviamente no es como tal, sino que es una estructura. Como estamos hablando de estructuras celulares, es necesario recordar que está compuesta de celulosa. Como lo dice el nombre, solamente la poseen las células vegetales. Porque recordemos que las células bacterianas, o sea, las células procariontes, tienen pared celular, pero no está hecha de celulosa, sino que está hecha de péptidoglucano. Y ahora les cuento otro dato, que es que, por ejemplo, las células fungi, o sea, las células de hongo, también tienen pared celular y entre sus compuestos principales se encuentra la quitina. ¿Ya? Entonces, la pared celular de los hongos, recuerden que uno de los componentes principales es la quitina con Q. Ya. Bueno, aquí hay un monito medio 3D. Recuerden que todas las cosas en verdad son 3D. Cuesta imaginárselas como en tridimensiones, pero es así. Ya de la membrana plasmática y la pared celular con la celulosa y la pectina y etcétera, etcétera. Ya, bueno, y aquí está este cuadro me gusta mucho porque es como resumen de las funciones de los organelos y les presenta también dónde existen en mayor cantidad o en mayor envergadura, o sea, dónde están más desarrollados. Ya como les decía
Yo, por ejemplo, el liso, que tiene como función detoxificar, obviamente va a estar en muy grandes cantidades en el hígado y en relación a su función de almacenar calcio en las células musculares, porque para que las células musculares se contraigan necesitan la presencia de calcio. La mitocondria, por ejemplo, que dijimos que sintetizaba ATP, que era la energía de la célula, va a estar en tejidos, en células donde la energía se necesite constantemente y de manera esencial, que obviamente van a ser las células musculares de nuevo y las cardíacas que está bombeando a cada rato. Ya, así que vayan viendo esta tablita. Le pueden poner pause si es que apago el video porque lo voy a apagar ahora. Y, y vayan interactuando. El lisosoma, detoxificación y digestión celular. Ya entonces, por ejemplo, acá los macrófagos, que son células del sistema inmune, que se comen, fago, se comen a elementos foráneos, obviamente van a necesitar estómagos, que en el caso de las células de esos estómagos se llaman lisosomas. Y eso, chicos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda pueden preguntar por los comentarios o los que son del preu pueden preguntar en el preu. Ya, eso. Nos vemos en otro video.